Bien, hemos leído Juan capítulo 18. ¿Recordáis la escena de Getsemaní, donde Jesús se va con 3 de sus discípulos y esos 3 discípulos no aguantan el sueño, no aguantan despiertos? Y Jesús va 3 veces, vuelve y los halla durmiendo. Cuando Jesús se iba a orar, la oración es Juan capítulo 17. Esa era la oración que Jesús estaba orando cuando se apartaba de los 3 hermanos, de los 3 discípulos, ¿no? La importancia de tener el plano completo de las Escrituras radica en que en toda la Biblia te habla la verdad de Dios. Algunos muestran una escena y otros muestran otro aspecto de esa misma escena. En Marcos 14, cuando él está orando, que él le dice, velad, voy a orar, y se aparta, lo que fue a hacer Jesús fue orar por ellos. Orar por ellos. No te pido por el mundo, sino por lo que del mundo me diste. Y vemos que Jesús ora por los suyos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Ya no llamo siervos, sino amigos. Jesús es un ejemplo de lo que es ser un buen amigo. Pero todos los amigos, nosotros en esta sociedad pensamos en la fidelidad de los amigos, ¿no? En la fidelidad de los amigos, la lealtad, que es algo, si vamos a ser sinceros, es poco común hoy en día. La fidelidad es algo poco común hoy en día. Bueno, ¿qué digo? Hoy en día no. En cualquier época de la historia la fidelidad ha sido una cosa poco común. De hecho, cada vez que vemos casos de lealtad, estos casos de lealtad son amplificados por los casos de deslealtad. Hay mucha deslealtad en el camino, y cuando alguien es leal, vemos, wow, qué leal es, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido un amigo que te ha traicionado sin más? ¿Habéis pensado? Tengo un amigo que me traicionó. Un ex amigo. Tengo un amigo que me traicionó. Entonces, hermanos, si esto os ha pasado a vosotros, bienvenidos al club. ¿Habéis tenido esa terrible sensación en el estómago? No las maripositas esas de felicidad, cuando uno está enamorado, sino esa sensación en el estómago, ese sentimiento que viene cuando te das cuenta que te han traicionado. Eso es desesperanzador, la verdad, por decirlo menos. Por lo menos al principio, eso te da un bajón, te sientes mal porque alguien al cual yo creía que era un buen amigo me ha traicionado. Bien, esto es desesperanzador, pero sabemos que esto es normal, que en algunos casos nos pase. Y la verdad es que hay muy pocas personas que se quedarán contigo en los malos tiempos. Hay muy pocas personas. A ver, estoy hablando de las amistades, ¿no? La lealtad, la fidelidad, los amigos. Todos en algún lugar, en algún momento de nuestra vida hemos tenido amigos o personas que dicen ser nuestros amigos y nos han fallado. Jesús tenía amigos y Jesús también fue traicionado. ¿Sí? Jesús tenía amigos por los cuales él oraba. Tenía un amigo que se llamaba Pedro, el cual le negó 3 veces. Y lo único que hizo Jesús cuando Pedro le negó 3 veces fue verle cara a cara, le vio los ojos. Y la reacción de Pedro, ¿cuál fue? Llorar amargamente. He traicionado a mi mejor amigo, mi maestro,
he traicionado a mi Señor. Y aún así, Jesús sabía que él iba a traicionar. Vemos que la palabra de Dios revela su carácter. La palabra de Dios revela el carácter del Padre, del Hijo. Revela su eternidad. Revela su fidelidad. Revela que su amor es para siempre. Que su amor es santo. Pero también tenemos que entender que el amor de Dios es un amor fiel. Es un amor leal. No es como aquellos amigos que te han traicionado y te has quedado con la traición. No es como aquellos amigos que te han traicionado y luego se han arrepentido y han vuelto a ti. Esto es diferente. El amor de Dios es un amor que supera toda comprensión humana. Pero hoy nos centraremos en algunos episodios de deslealtad y sus repercusiones en la palabra de Dios. Pero quisiera que abriéramos la Biblia en 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, versículo... Vamos a comenzar desde el 6. Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. 2 Timoteo 4, versículo 6 en adelante. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si veis en el versículo 9, dice que hay un título, instrucciones personales. Dice la versión Reina Valera de 1960, instrucciones personales. Pero la versión de King James, en inglés, la nueva versión de King James, del rey Santiago, dice, pero en la nueva, el apóstol abandonado. En la versión Reina Valera dice instrucciones personales. Y en la King James, nueva King James, dice el apóstol abandonado. Ambos títulos capturan la esencia de lo que Pablo está a punto de decir. Y en el versículo 9 le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Versículo 9, procura venir pronto a verme. Timoteo, ven rápido. Timoteo todavía se encuentra en Éfeso. Tiene que recibir esta carta y apurar el paso lo más rápido posible para estar junto a Pablo. No es, te voy a enviar un WhatsApp, doble chulito, llegó la carta. No, la carta se está escribiendo, tiene que llegar a Éfeso, ¿sí? Y de Éfeso tiene que recibirla a Timoteo, y Timoteo tiene que venir a Roma, donde está Pablo escribiendo esta carta. Dicen que el nombre de la prisión se llamaba la Mamertina. Históricamente hablando, está frente a donde estaba el Senado romano, y dicen que era una prisión cavada dentro de una roca, y había que bajar porque era una piedra, y era oscuro, era húmedo, y eso explica muchas de las razones por las cuales pide la capa. Aquí dice, ven rápido, Timoteo, procura venir pronto a verme, ¿sí? Pero mira la razón por la que pide que venga lo más pronto posible. Versículo 10, 9 y 10. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos.
¿Sí ves? Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. ¿Veis? Aquí vemos que el apóstol Pablo procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Si has leído las cartas del apóstol Pablo con atención, verás que Demas era más que un conocido, cualquiera del apóstol. Vamos, dice Filemón 1, 23 al 25, no hace falta que lo busquéis, pero Filemón 1, bueno, Filemón es una sola carta, así que no tiene 2 ni 3. No, Filemón, versículo 23 al 25 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, Demas era un colaborador de Pablo. ¿Sí? Demas era un colaborador de Pablo. En Colosenses 4, 14 dice lo siguiente: os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, cualquiera que lee las cartas del apóstol Pablo dirá: Demas es un colega, Demas es un buen amigo. Luego, aquí en 2 Timoteo del 4, del 9, dice: procura venir pronto a verme, versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Veis? El concepto que Pablo tenía de Demas era sincero cuando escribía las cartas, pero cuando llegó el momento del juicio de Pablo, cuando ya estaba pronto para ser derramado en libación, Demas le abandonó y se quedó solo. Y dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo estaba solo. Pablo sabía lo que estaba... de hecho, Demas sabía que Pablo era un siervo fiel. Mira, aquí el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Demas sabía que Pablo había peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Demas sabía que Pablo había acabado la carrera porque Pablo estaba justo en prisión y Demas en ese momento la había abandonado. He guardado la fe. Y Demas sabía que Pablo había guardado la fe, pero Demas no la guardó. Por eso se apartó y amó más este mundo. Demas sabía que lo que estaba diciendo a Pablo aquí era cierto, pero prefirió el mundo a Dios. Es triste ver que a veces un colega, un colaborador, te dé la espalda después de haber pasado por tantas cosas, ¿no? Porque Demas pasó por dificultades con Pablo. Y tanto que pasó por dificultades con Pablo. Estuvo en prisión, a lo mejor no estaba hecho... Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios y el reino de los cielos no es para cobardes, es para valientes, es para gente que ama más al Señor que a su propia familia. Y eso no quiere decir que vas a odiar a tu familia, pero el amor hacia Dios te va a llevar a amar a tu familia, pero te va a ayudar a entender tus prioridades. Primero Dios y después la familia. Y ese amor que tú le vas a dar a Dios, Dios te va a dar amor para que tú ames a tu familia de la manera como Dios se complace en darnos ese amor hacia nuestros semejantes. Demas amó este mundo, como dicen los testigos de Jehová, y tienen razón, este sistema de cosas, estas cosas que hay en la vida. No quisiera pensar cómo se sintió Pablo cuando Demas lo dejó tirado en esta prisión. Hemos leído en Juan que Jesús se adelantó, Juan 18, Jesús se adelantó, versículo 8,
Juan 18:8 dice, Jesús se adelantó respondiendo a Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Puso el pecho por sus discípulos. Si me buscáis a mí, dejadlos a ellos. No huyó, estuvo ahí. Él oró por sus discípulos, pero cuando llegó el momento de la dificultad, Él se puso por delante y dijo, si me buscáis a mí, dejadlos a ellos. Y todos salieron corriendo. Dice que Jesús, en algún otro texto de la palabra, con relación a este área, a esta situación, todos salieron corriendo. Pedro, el discípulo amado, todos dijeron, esto no es conmigo, y se fueron. ¿Sí? Pedro iba a escondidillas, mirando a dónde iban a llevar a Jesús, y el discípulo amado tenía a alguien que sabía cómo entrar a donde iban a juzgar a Jesús, pero estaban por ahí miedosos, temerosos. No lo conozco, dijo Pedro no lo conozco, que ya los he dicho que no lo conozco, sabiendo que sí que lo conocía. Pero Jesús sabía que eso iba a pasar, y Jesús se puso al frente y dijo, dejadlos ir a estos. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto es fidelidad. Esto es amor. Esto es amistad. Esto es compromiso con tu palabra. Dios quiera que esto también nos acontezca a nosotros, que seamos fieles al Señor, así como el Señor ha sido fiel con nosotros. Luego continúa diciendo el versículo, continúa diciendo en el versículo, un segundito, 17. Versículo, un segundito por favor, por estar cambiando la página, listo. Dice, luego continuando diciendo, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Según de Timoteo, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Vaya, Lucas es el único. Lucas, el que fue con él en sus viajes misioneros. Lucas, quien narró los viajes de Pablo en el libro de los Hechos. Lucas fue fiel hasta el final. Lucas estaba ahí. Cuando leéis Hechos de los Apóstoles, si leéis en la Biblia el Evangelio según San Lucas, ese es Lucas. Cuando leéis Hechos de los Apóstoles, lo escribió Lucas. Lucas escribió los viajes de Pablo, la historia de la extensión. Se le dice que es el Evangelio del Espíritu Santo, la manera como el Espíritu Santo se extendió por todo el mundo a partir de 12 discípulos, 3 de ellos que le abandonaron al Señor Jesús, pero luego Dios le fortaleció, y mira que lo fortaleció, que el Evangelio lo tenemos hoy en el año 2023 en las islas de Baleares, ¿no? Las Islas Baleares. Aquí Lucas estaba con Pablo. Lucas fue leal hasta el final. Dice luego, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para mí. ¿Sabéis quién es Marcos? ¿Sabes quién es Marcos? Hechos 12. Aquí sí lo vamos a buscar. Hechos 12. 12. Hechos 12. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando.
¿Sabéis que este Marcos se salió al principio en viajes misioneros con Pablo y luego lo apartó de los viajes misioneros con él? Sinceramente no sé por qué, pero Pablo despidió a Marcos de sus viajes misioneros con él. No es que Marcos no fuera creyente, a lo mejor es que Marcos no estaba en la misma disposición, no sé, me lo estoy inventando porque no sabemos qué sucedió en los viajes entre Marcos y Pablo, pero Pablo lo despide y creo que se fue con Bernabé y Marcos y Pablo siguió su camino. Sin embargo, a pesar de lo que lo despidió por no sé qué en particular, por algo que lo despidió, todavía tenía mucho que era útil para contribuir al ministerio apostólico y en su obra final. Y Pablo le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo sabía que estaba en las últimas. Sin embargo, él le dice: él creía, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote, la capa, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, Pablo está en esta prisión y es posible que tenga frío, por lo que le pide que traiga la capa, ¿no? Y los libros, trae mis libros, mayormente los pergaminos, tráeme la Biblia. Necesito la Biblia. Estoy pasando frío, me han abandonado, pero necesito la Biblia. Necesito esto, necesito la palabra de Dios. Y ya veréis por qué dice eso. Necesito los pergaminos. Aquí vemos a Pablo en esencia. Está listo para morir y le pide a Timoteo: tráeme mis pergaminos, tráeme la Biblia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y luego dice en el versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Fijaos en la película, Pablo está preso, solo Lucas está con él. Seguramente Lucas es el que va a llevar la carta, o el que ayudó a escribir la carta para llevársela a Timoteo. Pero está solo, le han abandonado, le han dejado solo. Nadie estuvo a su lado en la defensa, todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta. Señor, no les tengas en cuenta eso. Al haberme abandonado, no tiene relevancia, no le tengas en cuenta que me hayan abandonado. Pero ahora escuchen lo que dice Pablo en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Lo veis? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? ¿Qué dice? Leedlo en alto. Versículo 17 de 2 Timoteo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para... Así fue librado de la boca del león. El Señor estaba conmigo. Me abandonaron todos, pero el Señor Jesús no me abandona. Me pueden dejar todos, pero el Señor Jesús no me abandona. No me dejó, me fortaleció para predicar la palabra de Dios, para que los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra
mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una adoración. Me han abandonado todos, no me importa. No les tengas en cuenta, Señor. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Jehová está conmigo. Aquí Pablo, cuando dice Señor, se está refiriendo a Jesucristo, porque él dice Dios Padre y Señor cuando se refiere a Jesucristo. Y él está diciendo el Curios, el Señor, el Curios, el Señor está conmigo. El Todopoderoso, el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, el que controla cada átomo del universo, está conmigo. ¿Y sabéis por qué él sabía eso? ¿Sabéis por qué sabía eso? Primero, por la experiencia que él tenía de ver que el Señor le sustentaba, pero porque tenía esto y le estaba haciendo falta. Tráeme los pergaminos que ahí hay promesas de vida. Ahí está los tesoros escondidos a los hombres, pero que para el pueblo de Dios es poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios sostenía a Pablo, y Pablo lo sabía. Tráeme los pergaminos, por favor. De hecho, si te queda en la capa no pasa nada si paso frío, pero tráeme los pergaminos, tráeme la Biblia, que necesito la palabra del Señor, que es el sustento que él tenía. Todos le habían dejado, menos Jesús. Él estaba ahí con Pablo. Jesús lo prometió: no te desampararé, ni te dejaré, ni os dejaré solos, ni huérfanos. Él fue fiel y fue veraz a su palabra. Y Pablo dice, y me fortaleció. Jesús fue fiel y veraz a su palabra y me fortaleció. Aquí Pablo no tiene en cuenta por lo que ha pasado. Y aún así lo vemos en un estado de adoración y gozo, donde canta alabanzas a la gloria del Señor que lo fortaleció. Estará con él y lo llevará a su reino celestial. Tú, que me estás escuchando en esta mañana, ¿tienes esa certeza? Puedes que estés pasando por una dificultad y tienes la certeza de que el Señor no te va a dejar. Porque si no la tienes, es mejor que empieces a leer esto para que conozcas la certeza que tenía el apóstol Pablo. Él tenía la certeza porque él conocía la palabra de Dios y conocía las promesas de Dios para su pueblo. No te voy a dejar solo. Y el Señor no lo dejó solo. Pablo está en una prisión diciéndole a Timoteo, Timoteo, el Señor no me ha dejado solo. El Señor ha sido fiel a sus promesas. No me ha desamparado, no me ha dado la espalda. Entonces, pregunto de nuevo, ¿tienes esa certeza? ¿Confías en Jesús de esa manera? ¿Crees que si llegado el momento en que todos te den la espalda, si es que te la dan, te derrumbarás? ¿O creerás a la palabra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? ¿Crees que Jesús no es fiel a sus palabras? ¿Crees que Jesús es fiel a sus palabras? No oigo, amén. Amén. Jesús es fiel a sus palabras. A lo mejor nosotros no lo somos tanto y por eso tenemos que pedir, Señor, enséñame a ser fiel. Hemos cantado, tu fidelidad es grande, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, porque su fidelidad es, sinceramente, es lo que sostiene nuestra vida. Si Dios no fuera fiel, nosotros seríamos dignos de lamentar, porque Dios no cumpliría su palabra ni nada. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Dios es fiel y su misericordia es para siempre.
Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. Lo que sostuvo a Pablo a lo largo de su vida fue su completa confianza en el amor de Cristo, el amor eterno y fiel. Ahora, este Cristo podría identificarse con la misma experiencia de la que Pablo escribe de manera conmovedora al final de su vida. Pablo está teniendo una experiencia de soledad, de que le han dejado, de traición. Pero quiero que prestéis atención al capítulo 18 del Evangelio de Juan. No hace falta que paséis ahí, pero prestad atención. Si queréis podéis ir ahí. Vemos a Jesús entrando en su pasión en el huerto de Getsemaní, cuando lucha con el Padre sobre la copa que ha sido puesta delante de él. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y él le suplica al Padre que deje pasar esa copa, y reúne a sus amigos íntimos, a sus discípulos, para que estén con él, y dice: velad. Y aún así es traicionado, y aún busca que no les pase nada a sus discípulos. No. El versículo 4 del capítulo 18 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Esto no viene en la predicación, pero yo soy es el nombre de Dios. Yo soy. Tú y yo existimos. Él es. Lo que existe es creado, pero Dios es. Es el ser eterno. Es. Por lo tanto, nosotros existimos. Y Jesús dijo: yo soy. Cuando dijo eso, retrocedieron y cayeron a la tierra. Estaba hablando la poderosa palabra del Señor, el nombre de Dios. El Señor Jesús se adelantó para que sus amigos no pasaran por lo que Él iba a pasar. ¿Sí veis qué fiel es el Señor Jesús? Jesús los amó y se preocupó por ellos. Basta ya, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, miren. Está cerca el que me entrega. Eso lo dice en Marcos. Basta ya. Voy a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, que se acerca el que me entrega. Jesús está viendo la traición que se avecina de parte de sus discípulos. Aún así, Pedro, cuando Jesús lo protege, luego Pedro le niega 3 veces, aunque Jesús lo restauró, pero fue un acto de traición. ¿Sí? Los ojos de Jesús se posaron en los ojos de Pedro y lloró amargamente. Pero si quieres hablar de abandono, hermanos, si queréis hablar de abandono, la peor experiencia de traición y una sensación de deslealtad, estoy hablando, la peor sensación de deslealtad fue en la cruz, cuando Dios le da a beber esa copa a su amado Hijo. Le da la espalda, envía a Cristo al infierno en la cruz, pone la plenitud de la maldición sobre él, y en ese horrible momento Cristo grita en agonía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Demas me abandona. O sea, Pablo pudo ver, pudo sentir lo que sintió Jesús cuando le abandonan. Pero Jesús fue abandonado por Dios. ¿Y sabes por qué fue abandonado por Dios? Una cosa es ser abandonado por Pedro, otra cosa es ser abandonado por Demas. Pero ser abandonado por Dios,
Pero Jesús sabía que iba a tener que beber esa copa. Él sabía que se iba a cumplir el plan de redención y era necesario que el Padre lo sometiera a este castigo por el pecado, porque el castigo final por el pecado es la separación de Dios del pecador. Pero ¿sabes una cosa? Leemos en Isaías 53, pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Suena malvado que Jehová se complaciera en herir al siervo, pero el complacimiento del que se habla aquí no es placer. Jehová no disfrutaba del dolor del Hijo por el dolor del Hijo. Dios no disfrutaba del dolor del Hijo por el dolor del Hijo, sino que se complació el Señor herir al Hijo por tu causa. Dios se complació en herir al Hijo por tu causa, por mi causa. El Padre hirió a Jesús por causa nuestra. Por el gran amor con que el Padre nos amó. Somos culpables del abandono de Dios al Hijo. El Hijo tuvo que ser herido por el Padre y molido por su mano. Él tenía que recibir la maldición. Él tuvo que ser abandonado. Pero fíjate que ese no es el final de la historia. Jesús pasa por el proceso del abandono y tiene un punto final cuando dice por fin, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza. Dios no lo iba a abandonar. Sabía que tenía que beber esa copa por ti y por mí. Dios le abandonó por ti y por mí. Deberíamos lamentarnos, porque el Dios Trino, una vez en la eternidad, se separó del Hijo por el pecado que cargó por causa de nosotros. Y Él fue herido por nuestras transgresiones. Él tuvo que ser abandonado. Pero al final dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque conocía el amor real del Padre. Eso es lo que significa ser amado por Dios. En última instancia, Él nunca abandonará a sus hijos. Dios ya sacrificó a su Hijo para no abandonarte. Todas las cosas que nosotros hayamos hecho en nuestras vidas, que han sido clavadas en la cruz, todas esas cosas que han sido clavadas en la cruz son las que podían hacer que Dios nos hubiese abandonado, pero ya han sido clavadas en la cruz. ¿Creemos en la fidelidad de Dios? ¿Has pensado en ese gran amor? ¿Lo habíais visto, analizado desde la perspectiva de la lealtad? Sinceramente, ¿habéis analizado esto desde la perspectiva de la lealtad? Puede que no, pero una cosa sí que vamos a sacar de la enseñanza de hoy. El Padre nos ama. Nos ama en Cristo. No nos ama por nosotros, nos ama en Cristo. De tal manera que lo entregó por nuestra causa. El Padre nos ama en Cristo, de tal manera que lo entregó por nuestra causa. El Hijo nos ama de tal manera que se entregó por nosotros, a costa aún de su comunión eterna con el Padre. Y el Espíritu Santo nos ama
De tal manera que aun siendo pecadores y teniendo los deseos de la carne y nuestro corazón, como casi muchas veces flaquea, Él está en nosotros transformándonos a la imagen de Jesús, para poder estar en la presencia de Dios Padre por toda la eternidad, en plenitud de vida y gozo. Que Jehová avive tu corazón y te rindas a Él en humildad, porque el Señor nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Él es fiel. Dios es fiel. Nunca te va a abandonar. Aunque te abandone todo el mundo, aunque me dejare padre y madre, con todo Jehová no me abandonará, dice el salmista. Todos le abandonaron a Pablo. Todos dejaron a Jesús solo, incluso el Padre. Pero él confió porque el Padre era fiel y dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, que lo leímos al principio. Si crees en el Señor Jesús, Él no te va a abandonar. Nunca. Nunca te va a abandonar, te va a dejar. Pero tú tienes algo delante de ti, que es guardar esa amistad, guardar esa comunión, procurar alimentar esa fe que el Señor nos ha dado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos dé espíritu de valentía, que nos dé conocimiento de su palabra, de sus promesas hermosas, que no nos amedrantemos ante las circunstancias, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Cuando vemos la Biblia, vemos tantos ejemplos de un hombre solo aquí, pero detrás venían las huestes celestiales apoyando a ese hombre. Solo necesitamos una sola persona para vencer al mundo. Amén. Necesitamos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a Cristo Jesús siempre, porque Él es fiel y porque su misericordia es para siempre. Oremos.